Lunes 3 de enero del 2022, luna nueva y apenas han pasado 3 días de este año y de este mes. La Iglesia Católica conmemora muchos santos el día de hoy y incluye Telesforo, Pedro Balzán, Bertilia, Gordio, Antero, Francisco Javier de Cabrini, Santa Francisca y Genoveva. Por cierto, Santa Genoveva es la protectora contra plagas, fiebres y desastres. Lo que pasa es que no había virus en ese momento, no estaban descubiertos. No, pero es que plaga, fiebre y desastre, la combinación, en virus se combinan los tres. En esa época no se podía ser perfectamente contra virus, bacterias, etcétera, pero fue hace mucho. Señores, un día como hoy nació Daniel Aquino Méndez. Un abrazo a Daniel Aquino, empresario, ingeniero y amigo querido. Nuestro querido primo Cristóbal de Jesús Marte y Jofis, hijo de Mélido Marte y de doña Aurora Jofis. Mérida Karina Francisca Noble y Ureña, Karina Noble, actriz. Nuestro querido amigo que se nos ha perdido, el periodista, abogado y comentarista, una persona muy aguda, Daniel Adriano Gómez Jorge, Adriano Gómez. Juan Carlos Morales, Puerto Plata, el padre de Luisa y de Juan Carlitos. El ex senador por Neiva y esposo de una senadora de Neiva, Francisco Jiménez Reyes, una dinastía de senadores en Neiva que terminó, por cierto. El abogado Daniel Rondón, la licenciada Genoveva Astacio, la señora Gisela del Carmen Céspedes, Lorenza Antonia Santana, Roberto Medina. También una persona muy apreciada aquí en la revista es la persona que le maneja las informaciones y las relaciones públicas al doctor Antonio Cruz Jiminián. Doña Ada Guzmán. A todos los nacidos un día como hoy les deseamos salud y larga vida. Estábamos diciendo que no le dejemos al gobierno todos los problemas, tenemos que compartirlo. Y hoy debe de sentirse muy satisfecho el presidente de la Suprema Corte de Justicia cuando ordenó que los juicios se hicieran virtuales por razones de distanciamiento. Hoy más que nunca se demuestra que un tribunal y la distancia entre juez, fiscal y acusados es corta. Por tanto, las medidas que tomó la Suprema Corte de llevar a cabo la mayor cantidad de juicios en forma virtual y por Zoom, así es que el señor Surún va a tener que no pedir excusa, porque él no pide excusa, pero por lo menos aceptar que Luis Henry Molina tenía razón, ¿verdad? Quisiéramos también saludar una medida que estábamos esperando. Desde antes de la pandemia, el Grupo Corripio, que es el líder de prensa, en prensa escrita, había programado la modificación de su forma de trabajar. ¿Por qué? Porque el Grupo Corripio ha logrado un milagro, que es tener 4 medios escritos y una editora de libros, en un solo grupo económico. Y tuvo que interrumpir el proceso de lograr una administración que dentro de la situación no fue por la pandemia, sino que antes de
los medios digitales redujeron mucho los medios escritos, al punto de que los periódicos se hicieron digitales. Y ese periodo fue duro porque no ocurrió antes de la adquisición de el periódico El Listín, ya estaba comprado, y el periódico El Día ya estaba trabajando. Es decir, que si eso no se hubiera presentado, pues solamente tuviéramos el periódico Hoy y el periódico El Nacional. Resulta que hoy hacen algo que desde el punto de vista administrativo lo van a entender los que manejan administración, pero han logrado una estructuración que no va a afectar la información. Miren por qué. En la calle San Martín, Avenida San Martín, hay una instalación enorme donde estuvo el Nacional. Se adquirieron otras propiedades, se adquirieron equipos y ahí se tiraba el Nacional y luego el periódico Hoy. Eso eran las instalaciones del Nacional y de Hoy, cuando se fundó. Lo fundó Pepín Corripio y Virgilio Alcántara, director. Resulta que era el Listín tenía el Listín y Última Hora. Estaba el Caribe con Ornes y Teleantillas y estaba en Santiago La Información. Andaba la noticia por ahí dando brinco y coge la primera crisis, fue la crisis de papel y de divisas. Anteriormente, los gobiernos le daban exoneración para el papel de libros y para el papel de periódicos. Entonces viene la primera crisis. Después no le daba la exoneración, pero le daba entonces las divisas a la par. Se quitó. Es decir, que en el momento que llega la pandemia, la prensa escrita está perfectamente, es una candidata a desaparecer, porque es incosteable. Entonces, el Grupo Corripio, que tiene otros negocios que pueden suplir un poco el problema, anuncia hoy algo que quería hacer hace mucho tiempo, que es la fusión de la administración de los periódicos, los 4 diarios. Ya el Listín no se va a imprimir en el edificio del Listín. El Listín, Hoy, el Nacional y el Día se van a imprimir en la avenida San Martín, en las instalaciones del periódico Hoy. La distribución, la comercialización y la administración van a estar en el mismo sitio. Lo único que no se va a alterar es algo costosísimo, pero no tendría sentido si mantiene una sola redacción. Imagínense usted que se despidan todos los periodistas y se declare una mesa de redacción en que se distribuya a los 4 diarios las mismas informaciones. No, se mantiene la competencia informativa entre ellos, tanto en lo digital como en lo impreso. Eso es a partir de hoy. Es una decisión sabia y yo creo, eso es muy personal, que todavía la información en Santiago, el Caribe, el Nuevo Diario, Diario Libre, el Listín Diario, el periódico Hoy, el periódico El Día,
el periódico El Nacional son muchos diarios para un país en que las personas que leen los periódicos son las mismas. Y un país de 10 millones de habitantes que a veces tiene intercambios con el vecino país. En el vecino país hay un idioma que ningún periódico de estos circula en ese lugar. Segundo, de los 10 millones de habitantes, posiblemente, ninguno de esos periódicos, ningún día del año, tenga una tirada de más de 200,000 ejemplares. Lo que significa que ese no será el último acto administrativo, sino que tienen que repensar. ¿En qué medida? En la medida que los digitales crezcan y en la medida que las dificultades administrativas y los costos sigan subiendo. Es una medida que le da independencia a la prensa, porque usted tiene 4 periódicos compitiendo entre sí, aunque se impriman en el mismo lugar, aunque se reciba la publicidad en el nuevo, con un agravante. ¿Cuáles son las fuentes de ingresos de un periódico escrito? Número 1, los gobiernos. Número 2, los especiales de las grandes cadenas. Y número 3, las publicaciones oficiales, que no son necesariamente las del gobierno. Me refiero que cuando hay una pérdida de matrícula, cuando hay un divorcio o cuando hay un aviso de una subasta, tienen que publicarse. Y eso no es suficiente porque eso tienen unas tarifas de anuncios clasificados, pero es un ingreso. Aquí hay periódicos que prácticamente tienen 2 o 3 páginas de divorcio. Entonces, gobierno, publicaciones oficiales y especiales es lo único que sirve de ingresos a los diarios escritos. Mientras tanto, que se compite a nivel considerable con los digitales que ya están recibiendo mucha publicidad. Y hay otra cosa que mucha gente no sabe. Los presupuestos de publicidad son limitados. Cuando un gobierno dice, salud pública tiene un presupuesto de 30 millones de pesos, 30,000 millones de pesos. Esos 30,000 millones, dice, y de publicidad son 500 millones. Son 500 millones para todos los medios. Entonces hay que tener en cuenta que los medios de comunicación están en una situación difícil y los medios de comunicación escritos están en una situación mucho más difícil. Y lo digo porque ahorita, viniendo a las 4:30 al programa, vi que Claro aumentó la promoción del 5G. Vi también que Tesla está hablando de teléfonos más baratos y eléctricos y satelitales todos. ¿Qué quiere decir eso? Que la información también va a caminar más rápido. Y eso de imprimir un periódico se coge en el mejor de los casos,
no en el momento que se imprime, que eso se puede coger 1 hora, pero desde que tú redactas hasta que te llega a tu casa, perfectamente se pueden pasar entre 4 y 5 horas. Y no hablo desde que ocurre el hecho, porque algo que ocurrió ayer a las 10 de la noche que terminaron los juegos de pelota, salieron hoy, pero hay cosas que ocurrieron al mediodía y que en las redes estaba inmediatamente después del hecho. Entonces, nos pasa a nosotros. Los nietos de nosotros no ven televisión, lo ven en el celular o en la tablet. Entonces quiero decir, preparémonos para, y estoy hablando de los viejos, que ya hay un cambio notable, y estas personas que nos traen una información, ¿por qué le doy tanta importancia a la prensa escrita? Porque la prensa escrita siempre será la que traerá las pruebas de los pensamientos. Lo otro tenemos nosotros que definir si es verdad o si es mentira. Y tenemos que ver si tiene continuación o no. Pero a la prensa escrita, escrito está. La estructura de verificación en verdad y de respaldo y credibilidad todavía está en los medios tradicionales, doctor. Porque cualquier gente está tirando cosas para adelante, así, pero en los medios es que hay la gente que tiene más capacidad y más conocimiento de verificar. Porque hay gente cuando ve una cosa dice, pero ¿y será verdad? Vete a una página de esas digitales de uno de esos medios tradicionales y ahí confírmalo. Pero te dije que afortunadamente se ha desarrollado una habilidad en el lector que ya prejuzga. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Es que yo decía que verificación de contenido debería ser una materia de la tanda extendida. Sí. Se va a poner. Debería. Bien. Señores, vamos a hacer una pausa porque hay otras cosas que nos trae el año.